Hermanos, bienvenidos a su programa en el nombre del Padre. Qué bueno es que a esta hora se conecte con nosotros. Momento para reflexionar, momento para interiorizar. Siempre vamos a leer la Sagrada Escritura. Siempre vamos a meditar en torno a ella. Y es que la palabra de Dios siempre es viva y eficaz y tiene algo nuevo que decirnos a nosotros. Hemos pasado el tiempo cuaresmal, estamos en tiempo pascual. Y qué bueno que nos preguntemos cómo es nuestra relación con Dios en torno a la palabra. Usted saca un rato libre para encontrarse con la palabra de Dios. En nuestra vida tan agitada, usted saca un momento, aunque sea en la noche antes de dormir, antes de acostarse, para leer la palabra de Dios. Le hago una pregunta, por ejemplo, ¿qué versículo le llama a usted la atención? ¿Qué versículo se sabe usted de memoria, que le gustó, que le llamó la atención y que lo coloca en práctica? Muchos versículos tiene la Sagrada Escritura y de todos estos versículos, ¿cuál le llama la atención a usted? Qué bueno que como católicos, que como creyentes, comencemos a leer la Sagrada Escritura y que no caiga en tierra infértil, sino que pueda caer en una tierra que dé fruto abundante. Y eso debe ser nuestro corazón, una tierra que dé fruto abundante para gloria de Dios, para el bien de nuestros hermanos y nuestro bien propio. Yo quiero que escuchemos el Evangelio de Mateo, un relato para nuestra reflexión en el día de hoy. Cuando bajaba del monte, le seguía una gran multitud. Un leproso se le acercó, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes sanarme. Él extendió la mano y le tocó diciendo: Lo quiero, queda sano. Y en ese instante se sanó de la lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, ve a presentarte al sacerdote y para que les conste lleva la ofrenda establecida por Moisés. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos entonces en este corto relato, en esta palabra, de que hay un hombre que tiene lepra. Y la lepra en el pueblo de Israel era considerada una de las grandes enfermedades. Este hombre era desechado, no podía entablar relación con nadie, tenía que vivir muchas veces afuera de la ciudad. Pero Jesús tiene contacto con este hombre y miramos que lo sana. Muchas veces usted y yo podemos tener lepra. ¿La lepra de qué? La lepra del pecado, la lepra del orgullo, la lepra de la envidia, la lepra del irrespeto, de la intolerancia. Yo quiero que mire a su corazón, haga un análisis de su vida y puede identificar qué lepra está reinando en su vida. Necesitamos que Jesús nos sane, pero que nos sane ¿de qué? ¿De cuál lepra? ¿De qué lepra necesitamos ser sanados cada uno de nosotros? Qué bueno que como este hombre nosotros busquemos a Jesús para quedar sanos, que nos acerquemos siempre al sacramento de la reconciliación, que nos podamos vaciar de nuestro corazón y de nuestra vida, de nuestra existencia de tanto pecado, de tanta envidia, de tanta cosa que no nos ayuda a avanzar en nuestra fe, que no nos ayuda a avanzar en nuestra espiritualidad cristiana, que no nos ayuda a buscar la santidad en nuestra vida. Usted y yo estamos llamados a ser santos. ¿Y cómo estamos buscando esa santidad en nuestra vida? De verdad, si nos estamos vaciando de todo aquello que no nos deja avanzar en nuestra fe, de todo aquello que carcome nuestro corazón, que poco a poco va dañando nuestro corazón y que rompe esa amistad con Dios. Muchas cosas nos presenta el mundo, muchas cosas que aparentemente pueden ser buenas, pero que no son así. Es una felicidad momentánea, pero con Cristo la felicidad siempre es duradera, siempre es viva y eficaz. Busquemos a Cristo para ser sanados de la lepra, de muchas lepras que carcomen nuestro corazón. Que la Santísima Virgen María nos bendiga hoy y siempre y nos ayude a ser fieles al Señor, así sea. Un saludo muy especial, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Qué bueno encontrarnos otra vez en este espacio de el Padre Nuestro.
Allí podemos nosotros alimentar nuestra vida a través de estas bellas reflexiones que hacemos cotidianamente para que ustedes puedan estar en contacto con Dios. Qué bueno ponernos en sintonía de Dios a través de la palabra. Y en este momento utilicemos, queridos hermanos, la Biblia como instrumento no solamente de hechos históricos, sino como reflexiones de vida que transforman y cambian nuestra humanidad. Pero antes de leer el texto del Evangelio que les propongo para la reflexión de este día, qué bueno saber que mi nombre es Julián Holguín, yo soy seminarista del Seminario San Juan Eudes de Jericó, yo soy del municipio de México. Por gracia de Dios estamos hoy acá en Ciudad Bolívar, también para transmitirles a través de estos medios la palabra del Señor. Y a continuación leeré el texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 35. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, después de haber escuchado el texto de la palabra de Dios y de dejarnos iluminar por lo que nos cuenta el evangelista Juan, podemos hacer una pequeña exégesis o una pequeña reflexión de esto que nos cuenta los sucesos que están pasando por aquella época. Juan Bautista estaba a las orillas del río y estaba hablando sobre el Evangelio, y de esos momentos de pocas circunstancias en las que Jesús aparece, de un momento a otro la persona de Jesús se hace presente con ellos y pasa de largo, como si no fuera alguien importante. Pero Juan el Bautista de hecho reconoce quién era Jesús y públicamente expresa: este es el Cordero de Dios. Y qué bueno saber que Juan el Bautista reconoce la persona de Jesús, y es tanto así que al reconocerla son capaces los que escuchan de ver también a Jesús. Incluso se inquietan por ver quién es Él, pero no le preguntan en cuanto a su persona, en cuanto a lo que Él es, sino que directamente preguntan dónde vive Él. Qué bueno es tener estos 2 aspectos para la reflexión de nuestro día. Y el primero es que Juan el Bautista reconoció a Jesús y lo llamó el Cordero de Dios. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos reconocemos a Jesús como el Cordero de Dios? El que es capaz de dar la vida por nosotros, de sacrificarse, de morir en la cruz e incluso de dar su vida hasta el límite para redimirnos, para regalarnos vida en Él. Y el segundo aspecto para resaltar en este evangelio es cuando el Señor lo detienen o se siente un poco persuadido, perseguido por aquellos 2 discípulos de Juan. Y es cuando Él detiene su mirada y les pregunta: ¿qué buscan o qué quieren de mí? Es cuando Él le responde: vengan y lo verán, vengan y lo verán. Qué bueno es que nosotros no nos inquietemos tanto por saber la identidad de Jesús, sino también conocer de dónde procede Él. Sabemos que Jesús era un hombre humilde, sencillo, de Nazaret, pero que Él, con su pobreza, su humildad, hoy nos hace reconocerlo como Dios. Queridos hermanos, estas 2 reflexiones nos pueden ayudar a cultivar en nuestra vida aspectos importantes para nuestra vida cristiana y nuestra vida de fe. Reconocer al Señor y segundo, mirar la identidad de Cristo, su procedencia, un hombre humilde, sencillo, que viene de Nazaret. A todos, que tengan un buen día en el Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo especial en el Señor. Bienvenidos a su programa En el Nombre del Padre. Le habla el misionero Giovanni Alexis.
por gracia de Dios. Bueno, hoy estoy muy contento, muy feliz de estar compartiendo con ustedes en este espacio tan especial. Bueno, hoy les quería contar de un hombre impresionante que fue un hombre que marcó la historia de la humanidad. Una persona que por sus virtudes, una persona que por su entrega, por su dedicación, por sus bases éticas y morales, pero sobre todo porque tuvo una mamá que lo supo educar bien, fue un gran santo y un gran rey. Tremendo, un monarca, estamos hablando de un político, de alguien súper impresionante, nada más y nada menos que San Luis IX. ¿Lo habían escuchado? San Luis IX es una figura de 1214, nació un 25 de abril en Francia, en Poissy, una ciudad de por allá. Hijo de Luis VIII y de Doña Blanca de Castilla. Lamentablemente a los 5 o 6 añitos se le muere el papá y al niño le tocan pues coronarlo como rey, pero como era tan pequeño es la mamá quien se hace cargo de este reinado y lo empieza a educar y le enseña a dirigir como lo que es un caballero y un hombre de bien. La mamá le decía: mijito, yo a usted lo quiero muchísimo, pero prefiero 1000 veces verlo muerto que verlo en pecado mortal. Imagínense, para que a una mamá le diga a uno esas cosas, debe de tener demasiado amor a Jesús y demasiado amor a la gracia. Y esas fueron las bases que llevaron a San Luis a ser un gran santo, un hombre de bien. A medida que este hombre fue creciendo, a la edad de 21 años fue coronado ya como rey y se casó con una mujer que se llama Margarita. Tuvo 11 hijos, 5 hombres y 6 mujeres. Ese hombre era un hombre de piedad, de oración, de fe. Su fe era tan impresionante que una vez cuenta la tradición de que hubo un milagro eucarístico y todo el mundo era corriendo a ver el milagro eucarístico. Entonces por allá, él estaba pues por allá como caminando y un hombre se le acercó y le dijo: venga, ¿usted no va a ir a ver el milagro que está ocurriendo? Y él le contestó: eso es para los que no creen y no tienen fe. Ay, vean, a mí me exhortó demasiado esa expresión, porque era un hombre que tenía muy firmes sus bases católicas. Él amaba mucho la religión católica, amaba mucho la iglesia y fue uno de los que más ayudó. En tiempo de Luis, él ayudó mucho el pueblo de Jesucristo, el pueblo de Israel. Ayudó mucho económicamente y también resulta que en ese entonces la religión enemiga, los maometanos, atacaban mucho ese lugar. Entonces, él con un grupo de fieles en la fe fueron pues como a ayudar y todo eso, llegaron a Egipto y en Egipto pues atacaron y lograron vencer. Pero resulta que en ese entonces llegó la tifo negra y se enfermó incluso él, y ahí aprovecharon los enemigos y lo capturaron. Imagínense, estuvo pues encarcelado, allá recibió humillaciones, recibió flagelos y todo eso, pero él seguía persistente en la fe. Siempre orando los salmos de la iglesia, él los oraba. Bueno, él era una persona demasiado compasiva y misericordiosa. Él fue un hombre, él dijo una frase muy bonita que a mí me llegó mucho al corazón y él decía: gobernar es un deber, no un derecho. Y por eso les quería hoy resaltar a este hombre, porque sabemos que estamos en año de elecciones y sabemos que estamos en un momento donde debemos elegir y elegir bien. Cuando una persona tiene pensamientos éticos y morales, pensamientos con criterios de virtud, sabe de que cuando se va a subir a un cargo político es porque va a ayudar y no a aprovecharse de ese cargo. Y por eso es que muchas personas, lamentablemente, no teniendo ese pensamiento, se perjudican tan fácil. Este santo es muy impresionante porque siendo rey, todo lo daba a los pobres y le decían el justo, porque era una persona que buscaba siempre la justicia en todo. Resulta que un rico en ese entonces asesinó a 3 niños porque iban a cazar conejos en la finca de él. Entonces el rey, ¿qué hizo? Le quitó las tierras a este hombre y las repartió entre todos los pobres como castigo. También, como vieron que era una persona tan piadosa, entonces los enemigos vieron que era muy débil. Entonces Inglaterra intentó invadir a Francia
pero resulta que él era un hombre muy ¿qué? Él era muy, ¿cómo les digo? Era un hombre muy astuto, muy sagaz, y con su ejército logró derrotar a Francia y derrotar a los enemigos, a los nobles que le querían tumbar del reino. Y así fue como venció, pero lo más admirable de este santo fue que a los que venció no les castigó, simplemente les dijo que es que no les quiso retirar o no les quiso pues como lo que ganan los reyes por derecho cuando ganan la guerra, sino que él simplemente hacía la guerra no para atacar, sino para defender a su pueblo. Era como su anhelo en el corazón, su derecho, sus criterios y sus valores. Bueno, finalmente San Luis nos enseña varias virtudes. La primera, la virtud del patriotismo, que hay que amar demasiado a la patria, mirar siempre a los pobres, mirar siempre a los indefensos. Era una persona que se preocupaba incluso por aquellos pobres que le daba pena pedir. Él les llevaba mercado al escondido. Era una persona que no peleaba, como les decía antes, no peleaba para ganar o para acaparar, sino simplemente para defender. Y nos enseña de que ante todo la virtud, amar a Dios, amar la gracia de Dios, amar la piedad. Este hombre era tan piadoso que iba a la iglesia a darle siempre gracias a Dios por hacerlo católico, por hacerlo cristiano. Entonces vamos a pedirle mucho a San Luis que nos ayude en las elecciones. Oremos mucho por nuestro futuro presidente, por nuestros gobernantes, para que sean tan piadosos como este santo. Y si ustedes quieren gobernantes santos, mis muchachos, sencillos, ustedes eduquen hijos santos. Este hombre fue santo porque tuvo una mamá muy santa que lo educó en la fe, que lo educó en los principios. Pues ya sabemos cuál es la clave. Entonces ahí les dejo este dato. Me alegro mucho compartir con ustedes en este momento. San Luis IX ruega por nosotros. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les doy un cordial y afectuoso saludo. Quiero compartir con ustedes hoy una reflexión, profundización de algún elemento importante para la formación de nuestra propia existencia. Sabemos que los seres humanos siempre estamos en construcción. Ningún ser humano puede decir que ya está terminado. No, por muchos años que tenga, no está terminado, porque mientras yo pueda despertar y tener modo de vivir, es una oportunidad de dar un paso más en la existencia. Entonces, recibamos todos estos mensajes en ese sentido, como aportes al crecimiento y a la madurez personal de cada uno de nosotros, de todos, en conjunto. Sí, estas oportunidades formativas son muy valiosas y hay que agradecerlas. Sí, el canal que nos da esta oportunidad de compartir estos mensajes de vida, mensajes que propugnan por una construcción de humanidad en medio de una sociedad que está muy acelerada y que se preocupa de cosas muy secundarias. Es bueno detenerse y reflexionar sobre puntos importantes. Encontramos en el libro del Eclesiástico esta instrucción, atentos. ¿Quién pondrá guardián a mi boca y un sello de prudencia en mis labios y mi lengua para que no me hagan caer y mi lengua no me pierda? Oh Señor, Padre y dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios, no permitas que me hagan caer. ¿Quién aplicará el látigo a mis pensamientos y a mi corazón la disciplina de la sabiduría para que no queden impunes mis faltas, ni se pasen por alto mis pecados? No sea que mis errores aumenten y abunden mis pecados, no sea que yo caiga ante mis adversarios y el enemigo se burle de mí. Señor, Padre y Dios de mi vida, no permitas que mis ojos sean altaneros.
y aparta de mí los malos deseos. Que la sensualidad y la lujuria no se apoderen de mí y no me dejes caer en pasiones vergonzosas. Este fragmento del libro del Eclesiástico tiene un título. Sabemos que los títulos no son revelados, se colocaron al organizar la Sagrada Escritura, pero el título nos ayuda. Dominio propio. Es lo que el autor le pide a Dios, un dominio propio. Esto se traduce en ¿qué? Miren, hermanos, ser dueños y señores de la propia vida, de las propias decisiones, de los propios pensamientos, de las propias palabras. Ay, es que yo no sé qué fue lo que dije. ¿Cómo que no sabes? ¿Quién más va a saber? Uno tiene que ser dueño de tal manera que pueda dar razón de todo. No perder el dominio sobre sí mismo, sobre todo su ser, sobre sus pensamientos, sobre sus deseos, sobre sus proyectos. La lengua, las palabras, lo que se dice, cuánto se necesita que haya un dominio personal. Es que lanzamos frases, expresiones que hacen mucho daño. Y ustedes saben muy bien lo que siempre nos han dicho. Hay varias cosas que no regresan, ¿sí? La flecha lanzada, la palabra pronunciada, ¿ven? No regresa. Por el contrario, puede hacer mucho daño. El dominio de sí, ser dueños de nosotros, no dejarnos llevar de la ira, no dejarnos llevar de la confusión. No, ser siempre señores, poder mirar las cosas con el propio criterio. A veces nos comentan algo y ya lo damos por un hecho, nos enfurecemos y acabamos con todo. Y después el arrepentimiento, lo que dice el texto. Después me tengo que avergonzar, ¿sí? Por el acelere, por no llevar la vida como con paz, con serenidad. Eso se llama dominio de sí, dueños y señores de nosotros mismos. Por eso se nos dio inteligencia, se nos dio voluntad, capacidad de decidir, para no dejarnos llevar como borregos, ni de lo que los otros nos quieran poner a hacer, ni de nuestras propias pasiones, ni de nuestras propias esclavitudes. No, dueños y señores de nosotros mismos, capaces de dar razón de todo lo que pensamos, de todo lo que decimos y de todo lo que hacemos, ¿sí? Porque de lo contrario voy a terminar muriéndome de la vergüenza, pidiéndole perdón a todo el mundo y quizá no queriendo aparecer en ningún lado, porque lo único que he hecho es las cosas mal, por precipitarme, por no detenerme, por no saber tener una actitud equilibrada, ¿sí? Y dejarme llevar por el acelere del mundo de hoy, de las pasiones. Cuando estoy hablando de pasiones, estoy hablando de los impulsos, la ira, ¿sí? La rabia contra una persona, el rencor contra alguien, el querer hacerle daño al otro. Todo ese tipo de cosas hacen que perdamos lo que debemos tener siempre, dominio sobre nosotros mismos. El Señor nos ha hecho con esas capacidades. Hagamos uso de ellas y verán que la vida toma un rumbo diferente, ¿sí? Pero ensayemos. Que el Señor permita, pues, que podamos crecer mucho en estas dimensiones. Ser dueños y señores de nosotros mismos.